Hola, buenas tardes a todos. Les paso a dar la clase de hoy. Esta vez vamos a hablar de la hemoglobina, su función y su estructura. ¿Sí? Con esta clase ya terminamos de ver todo lo que es proteína, ¿sí? Para entrarnos de nuevo a un nuevo módulo que es el de hidratos de carbono. ¿Sí? Esta clase es una introducción. Después van a continuar con el profesor con la parte de metabolismo del grupo M. Vamos a dar inicio entonces con lo que nos toca. Eh, bueno, Dijimos, vamos a ver la parte de hemoglobina, qué es la hemoglobina, cuál es la estructura y la función. ¿Por qué vemos la estructura? Bueno, como toda biomolécula, es importante estudiar su estructura para poder entender su función sus funciones metabólicas, ¿sí? Sobre todas las reacciones involucradas en el metabolismo, ¿sí? Entonces, la hemoglobina es una proteína globular compuesta por diferentes subunidades. Consta de un grupo prostético, ¿sí? Si se acuerdan de lo que vimos en la parte de enzimas, dijimos que las enzimas también tienen grupos prostéticos, que es decir, la parte no proteica, ¿sí? En la hemoglobina, este grupo prostético se denomina grupo hemo, es el que le da el color rojo a la hemoglobina, al glóbulo rojo y en consecuencia a la sangre. Las modificaciones estructurales, tiene modificaciones estructurales. Esta proteína, si por ser una proteína, tiene una estructura que se modifica con la unión que permite la unión de una molécula de oxígeno, ¿sí? Esta proteína globular está compuesta por 4 subunidades, 2 cadenas alfa y 2 cadenas betas, ¿sí? Por eso se llama a la molécula tetramérica, es decir, porque está compuesta por 4 partes, ¿sí? Es decir, tetra es por 4 y mera es por parte, ¿sí? La función principal de la hemoglobina es el transporte de oxígeno, ¿sí? Esa es su función principal. Químicamente es una proteína conjugada. ¿Por qué? Porque tiene una parte proteica y una parte no proteica. La parte proteica está compuesta por cadenas polipeptídicas, ¿sí? Cadenas de aminoácidos, y estas cadenas se llaman globina. Entonces, a nivel de estructura, dijimos que es una molécula que está compuesta por 4 partes, 4 moléculas de globina, ¿sí? Tiene las cadenas alfa y las cadenas beta, ¿sí? Y podemos ver que cada molécula de globina engloba el grupo hemo, que es el que vemos acá, ¿sí? Este es el grupo hemo que tiene un ion ferroso, un ion de hierro, ¿sí? En estado ferroso, ¿sí? Es decir, es una estructura cuaternaria. En la molécula de hemoglobina se ve una estructura cuaternaria, es un tetrámero formado por 4 cadenas, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. El protómero está formado por una subunidad alfa y una subunidad beta. Esto se denomina protómero. La subunidad beta, la subunidad alfa. Es una proteína conjugada, ¿sí? Tetramérica, compuesta por 4 subunidades, ¿sí? 4 globinas, y cada globina tiene un grupo hemo, ¿sí? La proteína es de carácter básico, es rica en lisina, arginina e histidina, ¿sí? Se llama globina. Cada una tiene un grupo prostético hemo que tiene una capacidad para captar oxígeno y otros ligandos, ¿sí? Acá podemos ver la cadena polipeptídica, sí, que tiene una histidina, que es la que se va a unir al grupo hemo, ¿sí? Una histidina proximal, que es la que se une al hierro, que ya vamos a ver cómo, y una histidina distal, que es la que se une al oxígeno, ¿sí? Cuando capta oxígeno, ¿no? Cuando la hemoglobina tiene oxígeno. Vamos a ver cómo está formado el grupo hemo, ¿sí?
dijimos que el grupo hemo es la parte no proteica de la hemoglobina, ¿sí? Entonces, ¿cómo está formado? Está formado por 4 grupos pirroles, ¿sí? Anillos pirrólicos que están unidos entre sí por puentes metinos. En esta estructura ustedes van a ver, esta es una porfina, ¿sí? Que tiene 4 anillos pirroles, ¿sí? 4 anillos pirroles, ¿sí? Y del 1 al 8, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, podemos ver que en estas posiciones donde se tiene unido el hidrógeno, ¿sí? Que para cuando esta estructura se forma una protoporfirina, ¿sí? Es cuando en la posición 1, 3, 5 y 8, es decir, 1, 3, 5 y 8, tiene grupos metilos, ¿sí? Y en la posición 2 y 4, es decir, en esta posición 2 y 4, tiene el grupo vinilo, y en la posición 6 y 7, el grupo propionilo. Recuerden esto porque vamos a seguir viendo la estructura. Entonces, este grupo hemo está compuesto por 4 anillos con un átomo de hierro central. ¿Dónde está el átomo de hierro? Acá. Acá se va a unir el átomo de hierro. Entonces, el átomo de hierro se va a unir por 6 enlaces. ¿Cuáles? 4 enlaces con los nitrógenos de los anillos pirrólicos. Dijimos que son 4 anillos pirrólicos. Este hierro va a tener un enlace con la histidina proximal, ¿sí? De la globina. De esta manera se enlaza a la globina, el grupo hemo, por esta histidina proximal, y el otro enlace va a estar disponible para el oxígeno, para una molécula de oxígeno, que esta se va a unir después a una histidina distal, ¿sí? Entonces acá tenemos la unión de un átomo de hierro en la molécula de oxihemoglobina, ¿sí? Formando la oxihemoglobina, porque ya se forma la oxihemoglobina cuando capta oxígeno. Y esta unión se establece por la formación de una coordinación en la que participan átomos del grupo prostético, es decir, de la protoporfirina, y de las cadenas laterales de los residuos de la histidina de la proteína de las globinas, ¿sí? Esta vendría a ser la estructura del grupo hemo, ¿sí? Una protoporfirina. El hierro enlazado en la estructura es el hierro bivalente, es el hierro ferroso. Esto recuérdenlo porque esto es pregunta de examen y de examen final, ¿sí? Así que recuerden, ¿en qué estado está el hierro en la hemoglobina? En estado ferroso, porque en ese estado es en el único que puede transportar oxígeno, ¿sí? Cuando se sustituyen esos hidrógenos, que eran los que estaban en la porfina, se forma la protoporfirina, ¿sí? Por los restos que ya dijimos. ¿Cuáles son? Los grupos metilo, los grupos vinilo y el grupo propionilo. Siguiendo con el tema del grupo hemo, ¿sí? Acá lo podemos ver bien, acá se puede ver los nitrógenos, ¿sí? Que se van a enlazar con el hierro, ¿sí? Estos nitrógenos que forman parte de los anillos pirrólicos, de los 4 anillos pirrólicos, ¿sí? Y acá podemos ver todo el conjunto con la hemoglobina. Este círculo celeste representa a la globina, ¿sí? A la proteína, ¿sí? A la globina, que acá tiene el residuo de la histidina que se une al hierro, y este hierro va a tener un enlace para captar el oxígeno, ¿sí? Mientras que los otros 4 enlaces están unidos a los anillos pirrólicos de las protoporfirinas, ¿sí? Y de esta manera entendemos la disposición del grupo hemo, ¿sí? Entonces, la hemoglobina, ¿sí? En su estructura cuaternaria se representan 4 cadenas polipeptídicas
las alfas y las betas. Si hablamos de la hemoglobina A, es una combinación de 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿sí? En total son 4 moléculas de oxígeno en la que puede transportar cada molécula de hemoglobina. Esto también es pregunta de parcial y recuérdenlo. 4 moléculas de oxígeno por cada molécula de hemoglobina. ¿Por qué? Porque está compuesta por 4 globinas y cada globina enlaza una molécula de oxígeno, porque cada globina tiene un grupo hemo en su estructura, ¿sí? Entonces, 4 de los enlaces coordinados que unen al hierro a los átomos de nitrógeno de los pirroles. El quinto se liga al hemo, ¿sí? Y a un nitrógeno del grupo imidazol de un resto histidina, mientras que la sexta posición queda disponible para una molécula de oxígeno, ¿sí? Acá seguimos viendo más estructuras del grupo hemo. Me gustaron mucho estos ejemplos para que ustedes los puedan ver, todos estos gráficos. Ven cómo se coordina el hierro con los nitrógenos de los anillos pirrólicos, ¿sí? Y cómo después tiene un enlace que se va a unir a una histidina, a un residuo de histidina, que sería la histidina proximal, mientras que la histidina distal es la que se va a unir al oxígeno que capta el hierro. Entonces, si hablamos de lo que es el grupo hemo, que es el grupo prostético, es decir, el grupo no proteico, ¿sí? Dijimos que este grupo no proteico está enlazado al residuo de la histidina de la proteína, es decir, de la parte proteica de la hemoglobina, ¿sí? Entonces, la globina es la parte proteica, ¿sí? Es una molécula tetramérica, ya dijimos, la hemoglobina es una molécula tetramérica, ¿sí? Está compuesta por 2 cadenas alfa de 141 aminoácidos y 2 cadenas beta de 146 aminoácidos, ¿sí? Las 4 cadenas se ensamblan para formar un conjunto casi esférico, ¿sí? Y cada cadena forma un nicho donde se aloja el grupo hemo, ¿sí? Acá podemos ver este disquito que está acá, representa el grupo hemo. El grupo hemo se une a la globina con un nitrógeno del grupo imidazol de la histidina, ¿sí? Este es el aminoácido que une al grupo hemo. Entonces, ¿cómo se transporta cómo se transporta el oxígeno por la sangre? Si la sangre es un medio acuoso, cómo se une, cómo se puede transportar la hemoglobina, cómo se une a la sangre. Bueno, los residuos polares, ¿sí?, se disponen hacia la superficie. Los residuos polares de esta proteína se disponen hacia la superficie para que puedan estar en el medio acuoso, mientras que los residuos hidrófobos se ubican hacia el interior. En esta representación que se puede ver acá, voy a cambiar a opción de puntero para poder marcarles. Acá en esta gráfica que ven acá, en la gráfica A, se puede ver una representación esquemática de la molécula de hemoglobina. Esta parte está vista desde arriba, ¿sí? Y se puede ver que las cadenas están representadas como cilindros, ¿sí? Entonces las cadenas se representan como cilindros las cadenas alfa en grises claros, ¿sí? Estas vendrían a ser las alfa, y las cadenas betas son las grises oscuras, ¿sí? Los segmentos de hélices alfas constituyen el 80% de la molécula, ¿sí? Los grupos hemo, como dijimos, están representados en formas de disquitos. Y la representación A es vista desde arriba y la representación B es vista desde vista lateral, ¿sí? Desde los laterales. Podemos ver que el grupo hemo ocupa los nichos o bolsillos que forman la globina, ¿sí?
Bien, entendiendo su estructura, vamos a poder entender su función, ¿sí? Cómo reacciona esta molécula y cuál es la función principal. La función principal dijimos que es la del transporte de oxígeno, la del transporte de dióxido de carbono, la del transporte de hidrogeniones y la función de tampón. ¿Cómo explicamos eso? De esta manera. La hemoglobina se une al oxígeno y se forma la oxihemoglobina. La hemoglobina, cuando se une al dióxido de carbono, forma la carbiminohemoglobina. La hemoglobina, ¿sí? En el glóbulo rojo, ¿sí? Tenemos muchas moléculas de hemoglobina. Estas hemoglobinas captan el oxígeno de los pulmones. Este oxígeno se une a la hemoglobina y es transportada por la sangre hacia los tejidos, en donde en los tejidos se va a liberar el oxígeno, ¿sí? Una molécula de hemoglobina reacciona con 4 moléculas de oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hemoglobina está compuesta por 4 moléculas de globina y cada molécula de globina tiene un grupo hemo y un grupo hemo capta una molécula de oxígeno. Entonces, si tiene 4, capta 4 moléculas de oxígeno, la molécula de hemoglobina. ¿Quedó claro? Eso tiene que quedar claro, chicos. Entonces, cuando la hemoglobina capta el oxígeno, estamos en un estado de oxihemoglobina, ¿sí? Como dijimos, la oxihemoglobina va a captar el oxígeno en las cadenas, como dijimos, las cadenas alfa, las cadenas beta, que están compuestas por 141 aminoácidos, ¿sí? Y 146 aminoácidos de las cadenas beta, ¿sí? Estas uniones enlazan un grupo hemo que capta una molécula de oxígeno, ¿sí? Consta de 4 cadenas polipeptídicas llamadas globina y cada globina capta una molécula de oxígeno. 4 moléculas o sea, estas 4 moléculas tienen un grupo hemo que capta una molécula de oxígeno. Entonces, una molécula de hemoglobina puede combinarse con 4 moléculas de oxígeno, como dijimos. Entonces, 280 millones de moléculas de hemoglobina por eritrocito, es decir, por glóbulo rojo. Un glóbulo rojo entonces puede transportar más de 1000 millones de moléculas de oxígeno por estas uniones. Entonces, si hablamos de la oxigenación de la hemoglobina, podemos decir, la primera molécula de oxígeno que interacciona con la desoxihemoglobina. ¿Cuál es la desoxihemoglobina? Cuando nosotros hablamos de desoxihemoglobina, estamos hablando de un estado T de la hemoglobina. ¿Cuál es el estado T? Es un estado de baja afinidad, es decir, un estado en el que hay ausencia de oxígeno, ¿sí? En ese estado T, la hemoglobina está en un estado de baja afinidad. Entonces, cuando se une la primera molécula de oxígeno a la subunidad, se une débilmente, ¿sí? Debido a que está en este estado T. Sin embargo, esta unión conduce a cambios conformacionales, ¿sí? en los residuos de las moléculas de la globina, por la histidina, por la presencia de la histidina, que se van sucediendo cambios conformacionales que van comunicando a las subunidades adyacentes, y esto hace más fácil la unión de las moléculas de oxígenos adicionales. Es decir, que la primera molécula sugiere unos cambios conformacionales que hacen que las otras moléculas de globina puedan captar más fácil las moléculas de oxígeno. Este efecto, este efecto de transición de un estado T a un estado R, que el estado R es el estado en donde hay una alta afinidad por el oxígeno, ¿sí?
Esto es lo que se llama un efecto de cooperatividad, ¿sí? En donde la primera molécula de oxígeno va a inducir cambios en la conformación de las subunidades adyacentes para hacerla más afín al oxígeno, ¿sí? Entonces la última molécula de oxígeno que se une al hemo lo hace en un estado R, es decir, con una mayor afinidad que la primera molécula. Y esto es lo que hablamos, ¿sí? La transición del estado T a un estado R, ¿sí? Vamos a poner un puntero acá. Entonces, este es el estado T, ¿sí? Es un estado en el cual hay una baja afinidad por el oxígeno, ¿sí? Y este va a ser el estado T, en donde ya hay un cambio conformacional, ustedes pueden ver, ya las histidina se acercan más, y esto hace que haya mayor afinidad por el oxígeno, ¿sí? Vamos a seguir acá. Siguiendo con este tema de la oxigenación de la hemoglobina y cómo se produce, podemos ver así, esto lo podemos graficar, en lo que se representa la curva de saturación de la hemoglobina, ¿sí? En donde en el eje de las Y vamos a tener la saturación de oxígeno y en el eje de las X va a estar representada la presión parcial del oxígeno, ¿sí? Entonces, en esta gráfica de saturación de la hemoglobina, podemos ver que la curva que sigue esta saturación es una curva sigmoidal, ¿sí? Que se ve el paso de una baja afinidad a una alta afinidad. Esto representa la transición, ¿sí? De la curva hiperbólica de la baja afinidad a la alta afinidad. Y esto se debe a la estructura cuaternaria de la proteína, es decir, las 4 cadenas polipeptídicas que están unidas por enlaces no covalentes permiten en su estructura que este espacio varíe, entonces se puede adaptar a los cambios de concentración de oxígeno. Entonces, donde tengo una mayor presión de oxígeno, ¿dónde yo voy a tener una mayor presión parcial de oxígeno? En donde hay mayor cantidad de oxígeno, ¿dónde es? En los pulmones, ¿sí? En los pulmones yo voy a tener una mayor presión parcial. A diferencia que en los tejidos voy a tener una menor presión parcial. ¿Por qué? Porque voy a tener una menor presión de oxígeno porque es donde más oxígeno voy a necesitar, ¿sí? Para todo lo que es el metabolismo en los tejidos, voy a necesitar una mayor cantidad de oxígeno, entonces la presión va a ser menor, pero la presión mayor va a estar en los pulmones, ¿sí? Entonces podemos ver que donde hay mayor saturación es en donde hay mayor presión, que es en los pulmones. Y donde hay una menor presión va a haber una menor saturación, ¿sí? Entonces, debido a esto, es que se produce el ciclo de carga y descarga del oxígeno de los pulmones a los tejidos, ¿sí? Por eso es que la hemoglobina, debido a su estructura cuaternaria y debido a esta acción entre las presiones parciales, es que puede liberar el oxígeno y es la indicada para transportar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos, ¿sí? La hemoglobina tiene esa característica, ¿sí? que actúa ante las presiones parciales de oxígeno, en donde yo a mayor presión voy a tener una mayor saturación de oxígeno, que va a ser en el oxígeno, así va a captar ella el oxígeno, que lo va a llevar a los tejidos, en donde voy a tener una menor presión, y al tener una menor presión voy a liberar el oxígeno. Y esto hace que haya un cambio de estado, un cambio de transición, como dijimos, de cuando está en un estado T, que es un estado de desoxi, es decir, donde tengo menor cantidad de oxígeno, a un estado R, donde tengo una mayor afinidad por el oxígeno.
Seguimos. Entonces, la unión del oxígeno a la hemoglobina se puede expresar mediante la siguiente reacción. La hemoglobina más 4 moléculas de oxígeno, ¿sí? Se forma la unión de la hemoglobina por las 4 moléculas de oxígeno. Acá me estaría faltando un 4. Y más los hidrogeniones, ¿sí? Entonces, ¿esto qué me indica? Que una disminución de pH va a desplazar el equilibrio hacia la izquierda debido a la captación de iones hidrógeno por la hemoglobina. Entonces, esto va a permitir que se libere el oxígeno. ¿Cómo lo explicamos a esto? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una actividad intensa, debido a una intensa actividad metabólica en los tejidos, ¿sí? Se produce un aumento del ácido láctico, ¿sí? Entonces, al aumentarse el ácido láctico, se disminuye el pH. Entonces, la hemoglobina actúa como un sistema tamponante. ¿Por qué? Porque libera oxígeno y capta los iones los iones hidrogéneos, ¿sí? Los iones de hidrógeno. Entonces, de esta manera se comporta la hemoglobina como un sistema tamponante. Este efecto se llama efecto Bohr, ¿sí? Cuando la hemoglobina libera el oxígeno a los tejidos donde el pH es más bajo. Uno de los derivados de la carboxihemoglobina es uno de los derivados de la hemoglobina es la carboxihemoglobina, ¿sí? ¿Cuál es la carboxihemoglobina? Bueno, es la que se forma cuando se fija el monóxido de carbono a la hemoglobina. Esto se produce en un estado de intoxicación, ¿sí? Cuando nosotros, debido a una mala combustión de compuestos orgánicos, se produce el monóxido de carbono, que es tóxico para nosotros. ¿Por qué es tóxico? Porque la hemoglobina tiene una alta afinidad por el monóxido de carbono, mucho más alta que por el oxígeno, unas 210 veces mayor afinidad que el oxígeno. Entonces, esta hemoglobina, al captar el monóxido de carbono, queda incapacitada para transportar oxígeno. Entonces, esto produce una muerte tisular, ¿sí? La hemoglobina que se une al monóxido de carbono, ¿sí? Produce una muerte tisular, una muerte por asfixia, ¿sí? Se dice que una concentración del 0,1% puede producir la pérdida de conciencia en una hora, ¿sí? Y muerte de asfixia en 4 horas. O sea que es muy importante esto de cuidar el tema de cuando ustedes ven la llama, que dice que la llama tiene que ser azul, porque una llama amarilla quiere decir que hay una mala combustión, ¿sí? Está produciendo monóxido de carbono y eso es tóxico para nosotros. ¿Por qué? Porque la hemoglobina tiene una alta capacidad. Al tener una alta afinidad por el monóxido, no capta el oxígeno y por ende no tiene oxígeno para llevar a los tejidos. Y por eso es que se produce la muerte por asfixia. Otro derivado de la hemoglobina es la metahemoglobina. ¿Qué es la metahemoglobina? Es cuando el grupo prostético ya no tiene el grupo, el grupo hemo ya no tiene el hierro en estado ferroso, sino en estado férrico, ¿sí? Entonces, al estar en ese estado férrico no puede transportar oxígeno. Entonces también se produce un estado de hipoxia tisular, ¿sí? Porque al no poder transportar oxígeno no lo puede llevar a los tejidos, ¿sí? Esto se puede producir por compuestos como nitratos o anilina, ¿sí? que son compuestos tóxicos, ¿sí? Esto es lo que produce una oxidación del hierro de estado ferroso a estado férrico. Entonces, cuando ustedes les pregunten en qué estado está el hierro para transportar oxígeno en la hemoglobina, tienen que acordarse del hierro ferroso, porque férrico estamos hablando de metahemoglobina, que no podría transportar oxígeno.
Y por último, el último derivado de hemoglobina que vamos a ver es la hemoglobina glicosilada. ¿Cuál es esa hemoglobina? Bueno, es la que une la glucosa. La glucosa se puede unir a la hemoglobina, eso está bien, digamos, nosotros sabemos que que transportamos la glucosa también por la sangre y esta glucosa se puede unir a la hemoglobina. En un cierto porcentaje es normal, ¿sí? Por ejemplo, a un 3,5% de la hemoglobina se combina con la glucosa y eso es normal, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando es un porcentaje mayor es cuando ya estamos hablando de un estado de diabetes, ¿sí? La hemoglobina glicosilada es un compuesto que se utiliza mucho esto como medida de diabetes, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada en los glóbulos rojos dura lo que dura el glóbulo rojo, que es unos 120 días. Entonces, si nosotros medimos la hemoglobina glicosilada, el porcentaje, podemos saber el comportamiento de este paciente en 3 meses, ¿sí? Entonces podemos saber cuál es su estado de diabetes, ¿sí? Entonces, eh, los niveles de hemoglobina glicosilada se utilizan para el control de diabetes. Entonces, si nosotros tenemos una hemoglobina del 3,5% o al 5%, estamos hablando de un estado normal. Ahora, mayor al 6%, por ejemplo, un buen control de la diabetes. El paciente es diabético, pero la tiene controlada. Ya mayor a 6, ya en 7, ya hay un riesgo de complicación de la diabetes. Un 8% ya hay un alto riesgo de complicación de la diabetes. Y bueno, ya un 9% ya estamos hablando de muy alto riesgo, ¿sí? Por eso es que la hemoglobina glicosilada se utiliza para el control de la diabetes. Bueno, esto es todo por hoy. Vamos a ver qué es lo que vimos, ¿sí? A modo de repaso, vimos que la hemoglobina es una proteína conjugada llamada hemoproteína, también cromoproteína, porque tiene el grupo prostético que le da el color a la proteína, ¿sí? Es de forma globular. Su función principal es la de transportar oxígeno desde los pulmones a los tejidos. Está formada por 4 cadenas polipeptídicas. Acá. Está formado por 4 cadenas polipeptídicas, cada una está unida a un grupo hemo, ¿sí? El grupo hemo son 4 anillos pirrólicos con un hierro en estado ferroso, recuerden eso. La unión del oxígeno a la molécula de hemoglobina forma la desoxihemoglobina y los derivados de hemoglobina como la carboxihemoglobina, que es cuando el monóxido de carbono se une a la hemoglobina, si es un estado de intoxicación, lo mismo que la metahemoglobina, cuando el hierro está en estado férrico, y la hemoglobina glicosilada, que en porcentajes altos indica un grave estado de diabetes. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero que les sirva esta parte. Van a poder entender toda la parte del grupo hemo, del metabolismo del grupo hemo que les va a pasar el profesor. Y bueno, ya les voy a pasar la actividad. La van a tener en la plataforma para que puedan resolverla. Y bueno, ya saben que la próxima clase ya empezamos con la parte de hidratos de carbono. Esa clase va a ser presencial, así que bueno, nos vamos a ver ahí las caras. Bueno chicos, espero que tengan una buena semana, una linda semana, y bueno, nos estamos viendo la próxima.